Encuentros. La entrevista en Radio Nacional en Cantabria. Muy buenas tardes. Este domingo la protagonista de este espacio que dedicamos al género de la entrevista en Radio Nacional de España en Cantabria es Rosana Alonso, secretaria general de Podemos en nuestra comunidad. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un domingo más saludamos al editor de los servicios informativos de Radio Nacional de España en Cantabria, Borja Domínguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, las últimas semanas han pasado por estos micrófonos los secretarios generales del Partido Popular, del Partido Regionalista de Cantabria y del Partido Socialista, todos. Incluso María José Sáez de Buruaga, que no lo dijo expresamente para respetar los tiempos que marca la Dirección Nacional, tienen claro que serán los candidatos a la presidencia de Cantabria. ¿Será Rosana Alonso la candidata de Podemos? Bueno, eso todavía no lo sabemos, porque estamos a la espera de que existan unas primarias dentro de nuestra organización que pueda decidir quién es la candidata, o candidato, iba a decir candidato, pero bueno, en este caso las cabezas de lista a las que nos hemos presentado somos mujeres. Sí, claro, no se sabe por esa paralización de las primarias después de que se haya judicializado el asunto. No sé si se espera, tiene alguna noticia de cuándo se puede resolver este asunto en los tribunales para que pueda desbloquearse este proceso de primarias. Sí, bueno, ha ocurrido una serie de cuestiones irregulares que consideramos que vulneran los derechos fundamentales para presentarnos a unas primarias que puedan llevarnos a ser candidatas como en el Parlamento, para el Parlamento de Cantabria, y al ser unas medidas cautelares lo que se han pedido, pues sí que es cierto que tienen un límite, un tiempo más rápido, digamos, unos tiempos más rápidos para poder resolver cuanto antes, porque es una situación, bueno, pues que tiene que ver en relación con unas fechas electorales, etcétera. Entonces esperamos que en la mayor brevedad posible se resuelva. Pero tampoco tenéis una fecha, no. Un plazo máximo. Fecha concreta no la conocemos, no. Pero bueno, parece que va con diligencia. Bueno, ¿cómo, cuándo y dónde se torció todo en Podemos Cantabria? Son tres preguntas en una, sí. Pero eso es mucho. Bueno, yo creo que en Podemos Cantabria ha habido efectivamente una serie de dificultades, de conflictos que tienen que ver pues con lo comunicativo entre nosotros, quiero decir, también probablemente con los intereses de todo tipo. Creo que se han confundido muchas cosas. Y creo, sobre todo, que es difícil en una organización saber poner siempre el proyecto por encima de las cuestiones personales y de las inquietudes personales. Sí, pero el detonante, efectivamente, hay distintas personas, tienen distintos intereses dentro del partido. El partido tiene sus fórmulas para su debate interno. Sí. Sin embargo, se ha llegado a un punto de fractura total, de imposibilidad de acuerdo y de una lucha dialéctica política que ha llegado incluso a los juzgados. Sí. ¿Cómo se llega hasta este punto? Bueno, pues se llega hasta este punto cuando en un momento dado se plantean dentro del partido unas quejas por una cuestión, parece ser, de acoso laboral dentro del partido, y esas quejas que se supone que son a nivel confidencial saltan públicamente, saltan a los medios de comunicación sin que tengamos acceso, yo por lo menos como secretaria general no, sin que tengamos acceso a ninguna persona que pudiésemos tratar de resolver, y esa supuesta confidencialidad impide que se nos transmita información sobre lo que está pasando. ¿Qué ocurre? Que lo que salta, la comunicación que salta es en términos como de denuncias, cuando realmente son unas quejas presentadas a un comité de salud y seguridad laboral del que no tenemos constancia cómo se resuelve, quiénes son las personas, qué es lo que va a pasar. Entonces, esto lógicamente genera un conflicto importante.
Especialmente cuando digamos, la respuesta de ese comité pues implica, sin habernos hecho ninguna pregunta, sin haberse puesto en contacto, sin haber tenido ninguna relación de ningún tipo con nosotros, a 3 personas que no teníamos nada que ver con las quejas, ¿vale? Entonces, en cuanto a esto, a mí lo que más nuestra situación es, tenemos que aclarar esto, tenemos que saber qué está pasando y por qué esto se está llevando a cabo de esta manera. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto es que unas personas que han puesto unas quejas de algo tan grave como puede ser el acoso laboral o el maltrato o el del tipo que sea, como es algo grave, yo no entiendo que, dado el proceso de ese comité de seguridad laboral tan nefasto, que se ha saltado todos los derechos fundamentales de todas las personas que formábamos parte de esa supuesta investigación, porque investigación como tal realmente no ha habido, no entiendo cómo esas personas no han denunciado ya al comité, porque a mí me parece que ese tipo de investigaciones y ese tipo de resoluciones tienen que ser exquisitas y tienen que ser absolutamente rigurosas, porque es muy importante esclarecer siempre, en cualquier caso, cualquier duda y cualquier cuestión de este tipo. Lo que sí que le quería preguntar, Rosana, es si usted, como secretaria general de Podemos, me imagino que sí, conocería esas tensiones existentes entre los 3 diputados de Podemos en Cantabria. Por supuesto. ¿No hace un poco de autocrítica? ¿No cree que usted debería haber intervenido o intentar limar asperezas entre todos ellos? Porque los que trabajamos en esta profesión y de los que nos acercamos por el Parlamento, pues se conocía perfectamente esa situación. Sí, por supuesto, sí. De hecho, yo conocía también, y mucho a través precisamente de esto, de los medios de comunicación también. Antes, quiero decir, de que yo fuese secretaria general, porque es cierto que mi trabajo me lleva a estar, pues ya sabéis, más tiempo fuera, ¿no? No en tanto contacto con el grupo parlamentario de aquí. Efectivamente, esas desavenencias existían, era algo que me preocupaba. Era una de las cuestiones más importantes para mí cuando comencé la Secretaría General. Yo creo que lo comenté en la entrevista que me hicisteis aquí cuando fui Secretaría General. Y sí que intentar trabajar por solucionar los problemas que yo veía más importantes dentro del grupo parlamentario, porque efectivamente existían entre los 3 diputados diferencias que sí que traté de paliar, vaya. Bueno, hay varios miembros de Podemos que se han mostrado muy críticos precisamente con su papel en el conflicto entre el diputado José Ramón Blanco y la diputada Verónica Ordóñez y la secretaria general de Santander, Lidia Alegría. De esta última hemos podido leer unas declaraciones esta semana en el diario Montañés muy críticas contra su persona. Sí, ya lo he visto. Bueno, yo insisto en que no acabo de entender que cuando se pone una queja hacia alguien por el tema que sea, como decía antes, por acoso o el que sea, en primer lugar, que la resolución o el informe que surja tenga relación, en este caso conmigo, que insisto en que ni a mí se me acusaba de nada, ni nadie ha hablado conmigo, ni he tenido ninguna relación con nadie de las personas que se supone que tenían que investigar este tema. Me extraña que esas personas, incluida Lidia Alegría, dé bombo precisamente a mi persona, cuando yo creo que debería estar exigiendo que se aclare esa investigación que llevaron a cabo. Entonces, no comprendo que sea mi nombre el que esté en la palestra a través de falsedades, además, falsedades que ni se demuestran, simplemente se gritan en los medios de comunicación. A mí eso no me parece de ninguna manera adecuado y considero, por una parte, que es importante que aclaren ese tema. Yo, cuando he visto que había cosas que no entendía, cuando nos hemos dado cuenta que no se esclarecían cosas y que nadie nos daba respuesta, hemos puesto una denuncia. Hemos ido a vía judicial porque necesitamos aclarar las cosas, porque necesitamos que todas pongamos sobre la mesa qué está pasando y que podamos ver cuál es la resolución. Bueno, pues yo creo que esa es la mejor manera de llegar. Ahora, cargar contra mí, porque sí, en plan de, bueno, voy a decir lo que quiera. Bueno, pues no.
lógicamente no me parece bien, y por otra parte me decepcionó el hecho de que no sé, o sea, pensé al ver la entrevista que iba a haber, bueno, pues alguna información más que me parece muy interesante sobre el proceso de confluencias que se está viviendo en Santander, y sobre todo el reto que eso supone y las esperanzas que existe para nuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, le imputan en cierta manera que usted siempre ha estado del lado de José Ramón Blanco y que ha intentado como ocultar su situación con el resto de compañeras del partido. Ya, pero es que yo vuelvo a decir que, en primer lugar, en todo momento he pedido información, he querido saber qué es lo que estaba pasando por todos los medios, en todo momento se me ha dicho que era algo confidencial. Entonces, bueno, y aún así he insistido porque pensé que como secretaría general pues algún tipo de información podía tener que pudiese ayudar en lo que fuere. En todo momento se me ha negado esa información. Insisto en que yo soy la primera que necesito esclarecer todo lo que está pasando, que yo he tomado y tomo decisiones las que hagan falta en base a lo que realmente ocurra y que pueda llevar a una consecución adecuada de todo esto. Pero que yo sepa hasta ahora, las 3 personas de las que se nos acusa sin ton ni son, vamos a decir, somos las únicas que hemos querido esclarecerlo de forma firme. Aparte de ir a los tribunales, usted como secretaria general tomó una decisión, hizo público un comunicado en el que decidía convocar una consulta entre los militantes simpatizantes de Podemos en Cantabria para que decidieran si usted podía seguir en el proceso o no. Se quejaba de injerencias en Madrid, incluso había un párrafo en el que pedía más autonomía para Podemos Cantabria, para poder gestionarse de manera más, como usted considera oportuno. No sé si estaría dispuesta incluso a llegar a, no digo si es una escisión en esa de Podemos Cantabria con respecto del partido a nivel nacional. A ver, a mí una de las cuestiones que me preocupan de todo esto es el cómo se tiene en cuenta o no a Cantabria y a la gente de Cantabria. O sea, lo que yo en todo momento he defendido, por encima de todo como secretaria general y al margen de ser o no candidatas, es que tiene que haber unas primarias limpias y que se tiene que garantizar que pueda existir un derecho a la gente de Cantabria a elegir quién quiere presentarse quién decide la gente que ha de presentarse al Parlamento de Cantabria. En este sentido, mi tarea, mi deber, es dar voz permanentemente a los inscritos y a la ciudadanía de Cantabria que quiera tener relación con nuestro partido, para que puedan tomar decisiones como siempre lo hemos hecho, como en todo momento lo hemos hecho. Cuando ha habido una situación en la que parecía que se pretendía imponer que una sola persona accediera a la candidatura sin que existieran unas primarias limpias, transparentes, abiertas, yo sí creo que era el momento de preguntar a nuestra gente qué es lo que quiere realmente. ¿De verdad estáis de acuerdo con esto? ¿Vale? Vamos a plantear, como siempre, a mí la claridad en todo, ¿no? Vamos a plantear qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere la gente. En cuanto al hecho de que de pedir autonomía, esto de la autonomía en realidad forma parte de nuestros documentos, es decir, dentro de nuestro partido tenemos un proyecto plurinacional y un proyecto como partido en el que cada comunidad autónoma puede y debe tomar decisiones sobre determinados aspectos. De hecho, realmente sabemos que en ninguna organización se sabe realmente desde el central, digamos desde Madrid, se sabe qué es lo que está pasando realmente y en profundidad en cada una de las comunidades a todos los niveles, a nivel interno, a nivel político, a todos los niveles. Por tanto, lo que yo planteaba es que pudiésemos llevar a cabo lo que hemos plasmado en nuestros documentos, lo que aprobó la gente que me eligió como secretaria general, porque vienen los documentos que yo planteé, sobre el hecho de que tengamos más autonomía a la hora de tomar decisiones. Y me parece interesante y me parece necesaria además esa propuesta que lancé en ese momento y que, ¿por qué no creo que debe estar ahí? Que es una reflexión para los inscritos de Cantabria que creo que debemos de alguna manera mantenerla. Ha hablado usted en las últimas semanas con Verónica Ordóñez. ¿Qué relación mantienen ambas? Ahora mismo una relación profesional
La última vez que estuve con ella fue en la negociación, cuando nos sentamos con el Partido Socialista para plantear las medidas que llevábamos a los presupuestos. Bueno, ¿cómo le parece que está gestionando José Ramón Blanco la actual situación? Tras hacerse públicos los audios con los insultos a Ordóñez, dijo que presentaba su renuncia al acta de diputado, pero esa dimisión no ha llegado y ha cogido una baja que deja a Podemos en una situación complicada en el Parlamento. Es una situación complicada, pero esa situación es su situación, que creo que él tiene que resolver, que debe resolver y bueno, en esa parte creo que es a él a quien tenéis que preguntar. Pero como secretaria general está viendo que en el Parlamento, en las votaciones, falta siempre un diputado de Podemos. Sí, todo esto está generando una situación difícil en el Parlamento y para todos, desde luego, sin duda. No sé si cree que toda esta situación, a 6 meses de las elecciones autonómicas y municipales, pone en desventaja a Podemos con respecto a otras fuerzas políticas que tienen ya bastante definida su línea hasta mayo de 2019. Bueno, lógicamente no es una situación favorable ni mucho menos, no nos vamos a engañar, es una situación bastante lamentable en todos los sentidos. A mí me duele mucho, me duele profundamente que sea así y me duele por muchos aspectos. Primero, porque el proyecto de Podemos ahora mismo es el proyecto más importante, más interesante y con mayor capacidad para conseguir que la gente de Cantabria tenga un mínimo de calidad de vida y sea respetada en todos los sentidos adecuadamente. Por otra parte, me parece es una pena en este sentido porque realmente existe un trabajo llevado a cabo durante estos años a través del grupo parlamentario que a pesar de ser solamente 3 diputados se ha demostrado un proceso importante, interesante, que ha marcado también diferencias con respecto a otras épocas en el Parlamento. Una de ellas, por ejemplo, es, como muchas veces habéis comentado en los medios de comunicación también, el tema de la fiscalización que se ha llevado a cabo y cómo han salido a la luz temas de corrupción de Sodercan o cómo se ha transmitido la necesidad de investigar de forma acuciante el Servicio Cántabro de Salud, ¿no? Por ejemplo. Y temas tan básicos para todas nosotras y tan elementales y tan necesarios como son los temas de la vivienda y leyes, por ejemplo, que han sido tan necesarias en Cantabria y especialmente en este caso Santander por los barrios que conllevan, como es la de Realojo que se llevó a cabo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el peso que tenemos, ese es el mensaje que tenemos que mandar. Toda la capacidad, con la poca gente que hemos sido, de llevar a cabo medidas y de todas las que tenemos por delante para que la gente de Cantabria pueda vivir mejor, para mejorar su calidad de vida. Bueno, imagino que usted es la principal interesada en que todas esas logros que han conseguido en estos casi 4 años en el Parlamento de Cantabria queden reflejados. Y yo no sé si para intentar apaciguar las aguas y que todo volviera a su cauce estaría usted dispuesta a retirar su candidatura si se presentara una alternativa de consenso que no estuviera encabezada por Ordóñez. No sé si cree que lo mejor es que las dos se retiren de esta carrera y buscar a otra persona que concite más unión. Bueno, yo en realidad es que siempre he estado dispuesta a sentarme a hablar tranquilamente y a llegar a acuerdos de sentido común y avanzar. En eso no tengo ningún problema. La verdad, nunca lo he tenido en ningún campo. ¿Renunciaría a su candidatura si se propusiera una candidatura de consenso que no estuviera liderada, por ejemplo, por Ordóñez, para evitar ese enfrentamiento tan personal en beneficio del partido? Si es de consenso y la gente está de acuerdo, por supuesto, ningún problema. Claro que sí. ¿Qué valoración hace de los resultados que han deparado las elecciones andaluzas? Baja esa coalición de Podemos, Adelante Andalucía, bajada del Partido Socialista y sobre todo irrupción de Vox en el Parlamento. ¿Cree que puede producirse también ese fenómeno en Cantabria?
porque el resto de fuerzas políticas les hemos preguntado esta semana, el lunes, decían que no, que aquí Vox, que no creen que pueda entrar en el Parlamento. Bueno, sobre la valoración, bueno, pues preocupación. Lógicamente es preocupación. Bueno, no olvidemos tampoco que llevamos una temporada en la que tanto PP como Ciudadanos están compitiendo por a ver quiénes son más ultraderechistas, transmitiendo medidas bastante radicales en ese aspecto. Eso por una parte. Por otra parte, la decepción que hay con el Partido Popular en general, que también se ha visto, ha hecho que existiera un trasvase de votos hacia un partido, bueno, nuevo, entre comillas, ¿no? Que quizá a un sector de ese partido les ha podido cautivar o interesar. Pero sí es cierto que, bueno, pues que no deja de ser preocupante, que existe una tendencia a nivel europeo que parece que hace que estas cuestiones estén demasiado concentradas. En Cantabria en concreto, pues bueno, realmente es probable que veamos alguna connotación de ello, pero entrar en el Parlamento tampoco lo creo. Creo que no es Cantabria una comunidad que tenga esa, digamos, predisposición en cuanto al trasvase de esos votos del PP. De todos modos, las vacunas para este tipo de cuestiones a todos los niveles va a ser, como siempre, la movilización de la gente, los movimientos intensos, importantes y en los que yo tengo absoluta confianza de cambios reales en nuestra sociedad, como es el de las mujeres, el del feminismo, que estoy convencida de que va a frenar cualquier avance o cualquier intento de avance de la ultraderecha en el sentido que sea, porque agresiones de ese tipo no podemos tolerar, y movilizaciones pues del tipo del resto de la gente que está cada día luchando por sus derechos, no porque les arranquen sus derechos, sino porque sus derechos se amplíen, que bastante limitados están ya en muchos aspectos, como es el caso de los pensionistas, por ejemplo. Por tanto, creo que la gente lo que reclama y lo que necesita, la gente de nuestro país es progresista y reclama y necesita un proyecto de país que sea feminista, que sea democrático de verdad, que podamos acabar con el tema de la corrupción y que sea, bueno, pues que aporte derechos y republicanismo. Rosana, Borja hacía referencia a esa pérdida de escaños en Andalucía con esa confluencia de izquierdas. ¿Cree que en Cantabria es posible una confluencia con otras fuerzas de izquierdas de la comunidad y si la ve positiva? Bueno, sí, nosotros siempre estamos abiertas a que se amplíe cada vez más el abanico del proceso de cambio que llevamos a cabo. Ahí son bienvenidas todas las organizaciones, todos los ámbitos que estén dispuestos, con los que podamos compartir esa necesidad de generar una España pues más democrática, ¿no? y más libre. Y en ese sentido, yo creo que nuestra línea, o sea, está ahí, vamos. Rosana Alonso, secretaria general de Podemos Cantabria, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Radio Nacional de España en Cantabria. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.